Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, uno se imagina que con el paso del tiempo cada vez van descubriendo más puestos de trabajo que son reemplazados por justamente inteligencia artificial, por robots, quizás incluso también hasta las propias voces, como en este caso cuando se trata de a nivel periodístico, como recién nombraba Ro, que lo hacen a través de sus voces y una locutora puede tranquilamente puede ser reemplazada por una robot, ¿no? Entonces uno se pregunta... ¿Vos sabés que pueden reproducir la misma curvatura de la voz humana? Antes la voz humana era una de las formas, además de las huellas digitales, una de las formas más individualistas de identificar a una persona, ¿no? Sí. Uno podía identificar por la curva de la emisión de la voz y por el gráfico que dejaba la voz, podía identificar a una persona y de manera casi sin margen de error. Como las huellas digitales, claro, de la misma manera. Claro, porque lo auditivo también identifica, por ejemplo, a nosotras nos debe pasar, a vos también te han dicho, Ro, no sé, por ejemplo, una persona que está haciendo otra cosa, pero no está prestando atención al televisor y dice, sí, pero escuché tu voz y dije, ahí está Berito. Entonces van y miran, ¿entendés? Entonces fíjate que qué importante que es la voz. Cuando claro, y eso va delineando una curva, la emisión de la voz va claro, dejando una curva, un diagrama, y ese diagrama era único y exclusivo para cada persona. Pero ahora, a través de la inteligencia artificial han logrado reproducir casi de manera exacta la voz humana, con lo cual... Impresionante, ¿eh? También en el cine se utiliza muchísimo para hacer reemplazos en el caso de personas que han fallecido, inclusive actores que han fallecido y que han sido reemplazados por hologramas, por voces de inteligencia artificial, etcétera. Pero lo que va más allá, porque hablamos de robots que operan o que intervienen en una operación con precisión quirúrgica, sí, lo hemos hablamos de lo que, bueno, Ford con las cadenas de producción, cuando se hicieron los primeros autos, claro, había delineado casi en un operativo robótico. Claro, porque en muchas empresas cada máquina colocaba cada pieza se colocaba a partir de una persona y luego eso fue reemplazado por máquinas en la industria automotriz. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos reemplazando tareas que son emocionalmente humanas? Total, Dios mío. Bueno, le vamos a preguntar todo esto. Hicimos una breve introducción, pero ya lo tenemos a Horacio Llobet, CEO de Nawayam. ¿Está bien o Nawayam? Ya creo que le preguntamos una vez si era Nawayam o Nawayam. Y le volvemos a preguntar lo mismo a Horacio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Horacio. ¿Cómo va? Hola, Vero. Hola, Rosana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Nawayam o Nawayam? Así hablamos con propiedad, porque si no... Nawayam. Ahí está, Nawayam. Yo siempre lo dije mal. Siempre Nawayam. Vas a tener que contratar un robot para que nombre la marca. No, no le des ideas, por favor. Horacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Y nos estábamos preguntando esto, ¿no? Cuando ya la inteligencia artificial va más allá y cualquiera puede ser reemplazable, cualquier humano en cualquier sector del trabajo. Mira, justo como la escuchaba la introducción, nosotros acabamos estamos por subir un video de todo un dashboard, una suite nueva donde se va a replicar la información de Nawayam y la voz de la locución la hicimos con inteligencia artificial. Así por eso me reía con usted, digo, antes uno contrataba quizás un locutor o... Por supuesto, para eso nos matriculamos. Algunas estudiamos 3 años, nos matriculamos, rendimos exámenes de ingreso de 2.500 personas para poder entrar. ¿Qué, nos van a reemplazar con un robot? Mira, con un programa informático. Que dijiste muy interesante, Rosana, al final de la introducción, que tiene que ver, lo que no va a poder reemplazar la inteligencia artificial es la inteligencia emocional. Es lo único que nos va a diferenciar muchísimo con los seres humanos. Yo creo que todo lo que es la tecnología y la inteligencia artificial, que hoy, la verdad que por lo menos estos últimos 6 meses ha sido avasallante todo lo que uno fue empezando a escuchar, a ver y lo que está sucediendo. Y que esto no es solamente para técnicos o especialistas, sino que cualquiera ya puede interactuar con el chat GPT y poder interactuar y hacer preguntas y a ver cómo se escribiría una ley. Creo que hay muchas tareas que para mí son monótonas, repetitivas, que no generan valor agregado, donde hoy lo puede hacer un humano, donde lo puede hacer un robot o una inteligencia artificial, pero lo que va a diferenciar al humano es la inteligencia emocional, eso de poder percibir los sentimientos, poder entender los entornos, en base a eso tener la empatía, que eso las máquinas no lo van a poder replicar o poder tener. Y a su vez,
todo lo que va a Pero por generar, que lo ahora, veníamos hablando. Horacio, ¿qué pasa si aprenden? ¿Qué pasa si logran una máquina que pueda tomar decisiones que son propias de la emocionalidad humana, por ejemplo? Porque por ahora no se puede hacer. ¿O Mirá, sí? una de las notas que justo escribí hace poquitito hablaba de esto, ¿no? El miedo del Skynet, ¿no? Cuando íbamos a Terminator, de que la Claro. inteligencia artificial Ahí tomó tanto está. poder que quiso eliminar a los humanos. No, yo creo que hoy no le tenemos que tener miedo. Hay avances tecnológicos cada vez mucho más fuertes, pero yo soy un convencido que la tecnología, mientras esté regulada, esté controlada por el ser humano, es donde no podemos perder el control. Yo creo que ahí donde Claro. porque toda la inteligencia artificial es generativa, se genera con información y con datos. Y ahí donde el ser humano tiene que ponerle el guarray de la ley, de la ética y todo lo demás que va a conllevar Claro, el a tema- una generación de empleo de muchísimos trabajos. A digamos. ver, Horacio, estás como dando la tecla y tocando un tema que es muy importante. Yo me acuerdo cuando vi Terminator hace muy poquito tiempo igual, no mucho. O Inteligencia Artificial, que era el nombre de la película del niñito. Sí, ¿Recuerdan qué ustedes? No me acuerdo hermosa. el nombre del Sí, actor sí. ahora. Bueno, que justamente trataba de eso, de que no podían manejar sus emociones porque no sienten, no tienen emociones. Pero por otro lado también, ¿cómo es que a medida que pasan los años, van haciendo más cosas con la inteligencia artificial, pero el tema es que no sea reemplazado en su totalidad por el ser humano? Porque es decir, mientras el ser humano tenga el control de esto, de la inteligencia artificial, vamos bien. Pero yo, por ejemplo, siempre critico, lo voy a llevar al ámbito del fútbol, ¿no? Yo siempre digo, ¿para qué ponen el VAR, que vendría a ser una especie también de la tecnología incorporada en el fútbol, si el ser humano tiene que estar controlando, me pasan 10 minutos, me enfrían el partido, me enfrían a los jugadores? Digo, entonces, ¿para qué está el VAR si el propio humano también después tiene que verificar lo que dice el VAR? ¿Se entiende la comparación? No estoy haciendo una comparación media rara. No, está clarísimo. Yo creo que hoy lo que nos permite todo este tipo de tecnologías es poder ser mucho más detallistas y en muchos casos, en serio, el otro día lo charlamos con otra persona, decíamos, vamos a tareas, no sé, una persona trabaja en un peaje, ¿qué valor agregado le da a esa persona a su vida y al peaje? Absolutamente nada. O sea, podría estar un arco gigante como existe actualmente en Chile, donde los autos pasan, te hace tic-tic y te cobre y te aparece Sí, sí, tu en tarjeta Europa de lo mismo. En crédito. Europa tenés un tótem que pones Es la que tarjeta pasa, y pasás. claro, No hay más humanos en Exactamente. los En muchos peajes. estacionamientos también, cuando antes te levantaban, viste, la Claro. barrerita, en los estacionamientos también pones el ticketcito y automáticamente. Exactamente. ¿No? Entonces, hoy creo que nos tenemos que empezar a preparar para los trabajos del futuro que tienen que ver mucho más con las relaciones interpersonales y la inteligencia emocional. Creo que ahí va donde va a ser el gran despegue de lo que estamos trabajando. Decíamos en el Foro Económico Mundial, se habla que en el 2025 solo la inteligencia artificial va a generar más de 97 millones de puestos de trabajo nuevos que no existen al día de hoy. Estamos hablando a 2 años, estamos hablando acá a la vuelta de la esquina. ¿2 Creo que años hay nada más? un lindo desafío. 2 años nada más. En Pero, 2 años se espera que haya Horacio, mucha generación de trabajo a la revolución de la inteligencia artificial. Sí, Rosana. Vos que estás en el medio, justamente, que estás en una empresa que está vinculada con el desarrollo de la inteligencia artificial y su aplicación. Contando con que ya han logrado, a partir de aplicaciones, que se reproduzcan algunas pinturas y obras de artistas plásticos de renombre en algún momento, a partir de recopilación de datos. Han logrado también que hagan textos literarios, han logrado que hagan la redacción de una ley, han logrado que hagan un texto periodístico. Tienen una capacidad, convengamos que hay ciertas aplicaciones, robots, computadoras, que tienen una capacidad de acumulación de información y de intercambio de datos que el mismo ser humano no tiene. Nosotros seguramente tardaríamos años en lograr intercalar esos datos y construir redes como para poder elaborar a lo mejor el mismo resultado. ¿No hay una potencial peligrosidad? Mirá, la verdad que responderte convencido de eso, la verdad que es difícil. Digamos, yo creo que no, la verdad, pero la verdad que es difícil entender. Yo hace pocos años atrás, cuando nosotros ya nos acostumbramos mucho al buscador de Google, ¿no? Que pones algo y te trae un montón de información de links que después vas a hacer clic. Lo que hace la inteligencia artificial es directamente traerte hasta escrita la ley, ¿no? Que vos investigues, hagas clic y vayas avanzando y de acuerdo a lo que vas viendo, lo empezás a ejecutar o implementar. La inteligencia artificial lo que nos va a permitir es este avance en montones de aspectos donde el ser humano a veces no puede agregar valor o tardaría muchísimo más tiempo
y el ser humano podría controlar ese guarray. Me parece que ese va a ser el gran desafío. Ahora, ¿existen peligros? Y como todo, digamos. Yo soy convencido que es como las armas, digamos, las armas en el mundo. ¿Por qué existen? Bueno, si no están controladas, cualquier loco puede apretar un botón y tirar cohetes por el mundo y generar un desastre. La tecnología armamentística implementó también inteligencia artificial y de hecho en Estados Unidos. Estados Unidos, exactamente. Hay misiles que son teledirigidos con una precisión espectacular, que pasan por adentro de una ventana, pasan por abajo de la mesa del comedor y terminan en el sillón presidencial. Y sirven para echarle la culpa cuando tiran uno y nadie se quiere hacer cargo. También. Pues sí, se largó solo. Se disparó sola. Es tan inteligente que... Claro, se largó solo. Se volvió loco. Horacio, mi pregunta tiene que ver con esto. Para los jóvenes que están estudiando, ¿no? Que deciden una carrera, con este avance de la tecnología, ¿cuál es tu recomendación para que vaya y fusione de la mano? ¿Qué estudia un joven para que el día de mañana pueda insertarse en un puesto laboral que demande mucho ya la parte, porque vos decís, estamos a la vuelta de la esquina, ¿para qué inteligencia artificial? Claro. Pero ¿qué estudia un joven? ¿Qué dice? Bueno, yo, a ver, teniendo en cuenta que avanza tanto la tecnología y la inteligencia artificial, ¿a qué me dedico? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué estudio para estar insertado y conseguir un buen puesto de trabajo? Mira, excelente la pregunta. Yo creo que hoy, de hecho, hay estudios por todos lados de cuáles son los principales trabajos que están todos obviamente alineados a ciberseguridad, a ingeniería informática, a programación. No importa el rubro en el que esté, lo hablábamos la otra vez con Rosana, digo, uno puede ser abogado, pero ya el abogado antes quizás estaba enfocado en lo comercial, en lo penal, en lo laboral. Hoy tenemos que empezar a hablar de tecnología, hoy tenemos que hablar de ciberseguridad, hoy tenemos que hablar de la ética para la inteligencia artificial. Entonces, todos los rubros van a tener que tener un enlace. Lo que nosotros recomendamos siempre, por lo menos que venimos trabajando hace mucho en empleo, Vero, es no dejen de interiorizarse y de estudiar todo lo que está relacionado a la programación y la tecnología. Bien. Hoy es necesario estar insertos Programación. en eso. Todo el mundo dice programación y sin embargo, todos aquellos que han estudiado, por lo menos ingeniería en sistemas, dicen que lo más difícil de todo, es decir, si no te gusta programar, no te gusta nada en informática, básicamente. No, o sea, si no te gusta el 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 2, 1-0, 1-0, no puedes. X00... el error. No, pero ¿sabes cuál es para mí el desafío interesante que tenemos ahora? Es, no tenemos que ser expertos en programación. De hecho, yo me pones al lado de los programadores que tenemos en Nahuayán y yo la verdad que no puedo entender qué es Python, puedo entender qué utilizan, pero no sé programar y meter códigos. Pero sí puedo entender el idioma. Como bien lo decía Santiago Bulat, que decía que la grieta generalmente que tenemos en la sociedad tiene que ver con la comunicación. Si del otro lado vas a empezar a escuchar a alguien que te habla de blockchain, criptomoneda, inteligencia artificial, Python, y el otro te mira con cara de qué están hablando, ahí es donde empieza a haber una grieta y donde nos vamos a poder comunicar. Entonces, antiguamente la educación la teníamos siempre a través de la escuela, de la universidad. Hoy la educación la tenemos con un clic en internet, con un curso en Coursera. Digo, hoy tenemos mucha libertad de poder educarnos. Una cuestión más autodidacta, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con la personalidad. Acá van a empezar a salir los que verdaderamente sean ciertamente virtuosos o tengan cierta atracción por estas cosas, porque hay otros que nos vamos a quedar en el camino. No, pero también la universalización del conocimiento. Claro. O sea, la evolución tecnológica ha permitido la universalización del conocimiento en algunos aspectos, o por lo menos la accesibilidad, que antes no. Antes tener una computadora la tenía una empresa, hace 30 años atrás la tenía una empresa. Pero también hoy tengamos cualquier cuidado, persona tiene un porque teléfono y... a mí me parece, en lo personal, que lo que era la universidad o la educación sistemática, sistematizada, que cada vez se usa menos, porque o que cada vez es diferente en realidad, era como digo, una educación sistémica, donde aprendés quieras o no. O sea, si vas y terminas la carrera y te dieron el título y no aprendiste, realmente tenés que tener mucho desinterés. Hoy yo considero que vos te metes a Google, te metes a cualquier buscador que te dan por ahí, entiendo el concepto de Horacio, pero también entiendo que hay mucha fake, que hay que al no estar sistematizada la educación también se aprende de cualquier cosa. De hecho, los médicos muchas veces te dicen, tenés diabetes, no te metas a internet a buscar nada, porque ahí es donde uno empieza y se vuelve loco, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que teníamos el librito en la biblioteca con el autor, el que era responsable de lo que había escrito. Y... De hecho, yo creo y asumo que la televisión y los noticieros no van a desaparecer por la fake, ¿no? Claro. Y justamente por este tipo de conocimientos donde el que no entiende muy bien puede interpretar cualquier cosa de lo que está leyendo. Entonces también eso es muy complejo. Absolutamente. Hoy creo que tenemos que ser eternamente estudiantes. Antes nosotros hacíamos la escuela primaria, la secundaria, la universidad, nos sumamos un posgrado, la maestría y como ven ya estamos.
hoy tenemos que ser eternamente estudiantes, tenemos que estar todo el tiempo preparándonos y formándonos. De hecho, hoy cuando el otro día veía una nota de Harvard Business Review que decía qué fracasos están terminando siendo los posgrados, las maestrías, que terminás pagando una fortuna de dinero para tener un título colgado en una pared que finalmente no te da mucho valor más que el título, nada, decir, hice una maestría. Sí, y hoy la principal maestría que uno puede hacer es cuando trabaja, por ejemplo, en una startup, que te pasás por todos los procesos de entender cómo llevarla a la habilidad, al crecimiento y demás. Horacio, ¿sabes que bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con una licenciada en educación justamente, porque acá en la provincia de Buenos Aires, en Cava, más precisamente, han cambiado, por lo menos van a presentar un proyecto de cambiar la forma de estudiar en los colegios, ¿no? La currícula. Entonces, en vez de dar tantas materias, tantos libros para leer, sino que los alumnos empiecen a tener un poquito más de practicidad a la hora de buscar un empleo o de estudiar, poder desarrollarse y formarse desde otro lugar, desde la práctica, que cosa que me parece genial, porque van a eso también le focalizar da contenidos, reducir cantidades para focalizar y que el contenido educacional sea concreto, preciso y direccionado. Y mi pregunta es, ¿usted, Horacio, está convencido de que se necesita en la educación y en las escuelas, hablando acá de nuestro país, insertar un poco más lo que tiene que ver con la tecnología? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que hoy seguimos, y lo veníamos charlando incluso con Rosana en otros temas, de cuando hablábamos de otras entrevistas, de otras temáticas, de hoy el mundo laboral en Argentina, la ley laboral en Argentina viene bastante rezagada, los sindicatos vienen rezagados. Hoy estamos educando, como bien lo decía Mateo Salvato una vez, en una charla que teníamos juntos, me decía, estamos educando a los chicos como si estuvieran buscando trabajo en el año 1945 cuando van a buscar trabajo en el 2030 con humanos en Marte y colonias en la Luna. Digo, tenemos que pensar que hay una evolución y una economía del conocimiento que cada vez está mucho más pujante y mucho más polenta en un contexto en Argentina donde exportamos talento. O sea, Argentina tiene una exportación de talento digital y tecnológico realmente importante. Entonces, creo que si lo preparamos, lo educamos y lo formamos, orientado al mundo y las necesidades del trabajo del futuro, es donde vamos a encontrar mucho más esa canalización. Si no, lo contrario, estamos educando por educar y después los chicos salen a buscar trabajo, sus primeros empleos y no saben qué hacer. ¿Vos creés, Horacio, que esto va a generar que el día de mañana la gente, justamente, la persona común tenga que desarrollar su intelecto de una manera, con una potencialidad diferente a la actual, ¿no? A la chatura que puede existir a veces en algunos ámbitos académicos, contando con que las máquinas, los programas informáticos, etcétera, apuntan a la perfección y a la precisión? Sí, yo creo que va a ser un lindo debate. La verdad que, Rosana, va a ser un lindo debate. Pero yo estoy un convencido, digamos, de toda la parte laboral, de los desafíos, de cómo conectar la educación con los empleos. Hoy tenemos como un escalón gigante entre la separación de la escolaridad y los primeros empleos. Pero realmente lo vemos. Cuando vemos datos en el mundo, el 25% de la población mundial son jóvenes entre 18 y 25 años. Y el mayor nivel de desempleo en el mundo está en esa franja etaria. Entonces, evidentemente, más allá de Argentina, hay un problema que tenemos que conectar de vuelta la salida de la escuela primaria, perdón, de la escuela secundaria media, con la universitaria y con los primeros empleos. Creo que ahí, yo sé que Cava está trabajando con varios proyectos, la verdad que no sé cómo van a funcionar, pero está bueno que los probemos. O sea, el otro día hicieron un evento grandísimo en el Luna Park, donde estuvieron las principales empresas tecnológicas, Bizarrap contando su historia y demás, llevaron más de 8.000 jóvenes. Hubo un montón de gente que estaba en contra de eso. ¿Y cómo podemos estar en contra de que la gente pueda entender, escuchar nuevas historias, entender hacia dónde va el mundo de la tecnología? Creo que tenemos que dar la libertad de que la gente pueda entender hacia dónde está yendo el mundo y después cada uno poder generar su propio futuro. Es que es un debate tan complejo, Horacio, es tan complejo. Pues si vos te pones a pensar y hacemos un poco de historia, uno dice, bueno, Platón se oponía a los libros porque decía, bueno, si uno lee y se va a olvidar de memorizar y no va a poder memorizar. Y después, más adelante, no sé, mis abuelos que escuchaban tango, escuchaban a los Beatles, se volvían locos y decían que es este ruido, ¿no? Y así. Y es como que uno se va resistiendo al cambio. Y a las estructuras, y si se quiere hasta con el mismo arte, pero la verdad es que la revolución industrial que estamos viviendo ahora, que para mí es la tercera grande a nivel tecnológico, estamos en el ojo del huracán y nos está superando en rapidez y en posibilidades de asimilarlo. A lo mejor nosotros no vivimos en otras épocas de cambio, pero hoy verdaderamente el vértigo con el que se mueve todo a nuestro alrededor, digamos, es esto de la inteligencia artificial. Y
es normal que haya resistencia al cambio, sobre todo porque siempre lo que viene en el arte o en lo que fuere es disruptivo para poder crear belleza de nuevo. Si no se sigue en un neoclasicismo, por ejemplo, ¿no? Tuvo que haber un impresionista, tuvo que haber un fobista, tuvo que haber un expresionista que hiciera cosas que son, bueno, como chocantes para que después vinieran otros movimientos más bonitos, no sé, digo, ¿no? O más agradables y más cercanos a la belleza o a lo que entendamos. Pero hoy hay una vuelta a lo tribal, básicamente, ¿no? Yo escucho la música de los chicos nuevos y digo, acá no hay melodía. Todo el mundo dice, che, el concepto de la melodía se perdió. Y bueno, la melodía fue un adorno que vino después de la Edad Media, ¿no? Y antes, ¿qué tiene de malo los ritmos tribales y volver un poco adentro? Algo está pasando, los procesos por algo se dan. Yo como crítica de arte, viste, repudio todo eso, pero la verdad es que así, digamos, no nos podemos mentir a nosotros mismos, ¿no? Absolutamente. Cuando recién decías lo de Platón, nosotros tenemos un dicho, y de ahí donde nace también la idea de Nahuayanes. Platón decía, podés conocer más de una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Entonces, si el juego, la gamificación y demás te está diciendo esto, que lo está diciendo Platón hace tantos años, ¿cómo tardamos tanto en implementar la ludificación o la gamificación para la educación, claro, para la absorción en el ámbito laboral? Digo, creo que tenemos que empezar a hacer un poquito más de reflexión y cómo poder implementar esto. Yo veo a mi hija que tiene 9 años y la absorción y la conexión con la tecnología lo tiene con una rapidez son mental. una esponja. Ya nacen con el eso te celular en decía, la mano. el Y desarrollo sí. de la competitividad con el desarrollo Sí. intelectual que van a tener como desafío las generaciones futuras frente a lo que es el desarrollo informático, la inteligencia artificial y todo lo que se viene en materia de tecnología. Horacio, un placer como siempre hablar con vos. Yo no tengo cucaracha, Un me quedaría gusto. 5 horas hablando. Sí, nos está pidiendo hace rato que cortemos, pero no te vamos a perdonar con Amalia, ahora que se sumó Amalia, que reemplazaron una locutora por una grabación hecha con Está inteligencia todo artificial. mal porque Está todo mal yo con te el voy a decir ocio. algo, pues que si tienes que doblar a la derecha y tomar por aquí, no puedes hacerlo con una máquina porque probablemente falle. Así es que yo banco a el Google Maps recalculando y te el puede pasar. recalculando. Yo, Nos están como reemplazando, locutora nos nacional, están anulando nos la están matrícula, reemplazando, Horacio. no, Dios mío, pero todo es así. Entonces, dentro de poco, pues escúchame, hasta médicos, hasta órganos hay nuevos. Déjame Horacio, hinchar. vos acordate que Amalia, Roxana y Verónica no se pueden reemplazar. Lo único que te pido. Jamás. Las Uno bravas. estudia música y después te ponen, ¿cómo se llama este programa que burra? que Ah, sale? claro, el DJ. El autotune. El autotune. Sí, exacto. El autotune y chau, te hicieron todo. Bueno, gracias, un placer. Muchísimas gracias por esta comunicación. Lo mismo, es un debate cada vez más interesante, así Sí. que entiendo por qué se tiran las charlas. Gracias. Ay, por la charla. viste. Gracias, Horacio. Chao, que tengas Horacio, buenas gracias. tardes.